Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos de diversos orígenes, como pescadores, campesinos y artesanos. Dejaron todo para seguir a su Maestro. Testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a difundir el mensaje por el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos, enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas normales, cada una de ellas es un testimonio significativo de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede causar a su semejante. Juan, el apóstol amado. Juan, el apóstol amado, es una figura central y misteriosa en las narraciones bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, siendo a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le proporcionó a Juan una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profundo conocimiento, Juan fue de extrema importancia en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un enlace vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Juan sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Efeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo. No obstante, Dios milagrosamente habría preservado su vida y no sufrió ningún daño. Ante el milagro, el emperador ordenó que fuera desterrado a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión del imperio. Destacó que no existe ningún versículo bíblico que nos confirme o que podamos usar como referencia para afirmar que Juan fue arrojado en aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la Iglesia afirmando eso, nada más. Los padres de la Iglesia, en realidad, eran hombres celosos que construyeron la teología hasta hoy utilizada por la Iglesia. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. A continuación, Juan habría sido exiliado en la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas, que componen y están registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y revelan enseñanzas profundas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana relata que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por autoridades romanas, habría muerto de causa natural. Según el obispo Policrates de Efeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, el apóstol Juan falleció en Efeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, con cerca de 94 años de edad. Sin embargo, se cuenta que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino para construirse en la madurez de sus años. Juan, envuelto en la sabiduría adquirida a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaban, corregían y animaban a los fieles. Sus enseñanzas, impregnadas por la experiencia al lado de Cristo, resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la fe naciente. El apóstol amado, en sus días finales, reflexionaba sobre el tapiz de la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Efeso, donde la Iglesia luchaba por mantener su identidad en medio de un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribía, en cada consejo que daba, Juan enfatizaba el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios, manifestado en Jesucristo. Él recordaba constantemente a la comunidad la importancia de permanecer fiel a la verdad, al mismo tiempo que exhortaba al amor y a la unidad, evocando el propio pedido de Jesús para que sus seguidores fueran uno, Juan 17, 21. En las visiones registradas en el Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo. Incluso en medio de las persecuciones y tribulaciones, señalaba la victoria final del Cordero, Jesús,
sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones, repletas de símbolos, sirvieron como fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, no importa cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. Juan, en el crepúsculo de su vida, dejó un legado inmensurable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y de la vida que vivió, continuó inspirando a incontables generaciones, señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, el hermano. Santiago, conocido como el hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con el propio Cristo resalta su posición de prominencia entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia es evidenciada por el hecho de formar parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 presenciaron milagros y enseñanzas exclusivas, revelando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un final dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Agripa de Judea, buscando agradar a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. El rey Herodes extendió sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La narrativa no proporciona detalles minuciosos sobre el método exacto de la ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que existen 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago, hijo de Zebedeo, al cual ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Tras la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que también desempeñó un papel en la expansión del Evangelio, posiblemente realizando actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno a la muerte de Santiago el Menor sea un punto de incertidumbre. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Herodes Agripa y en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado es frecuentemente encontrada en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. No obstante, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo llamado Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén, y, a continuación, apedreado hasta la muerte en la Jerusalén del primer siglo. La notificación de la muerte de Santiago, uno de los fundamentos de la Iglesia primitiva, retumbó con fuerza por las callejuelas y mercados. Su martirio no fue solo un impacto en los corazones de los adeptos de Jesús, sino también un evidente signo de la creciente tensión entre la naciente Iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago fue un momento crucial, un punto de inflexión que reafirmó la gravedad y el costo de la misión cristiana. En la comunidad de creyentes, la pérdida de Santiago provocó una mezcla de pesar y determinación. Pedro y los otros discípulos, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y en la resolución de continuar la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago sirvió como un doloroso, pero poderoso recordatorio de que el viaje que habían emprendido requeriría sacrificios extremos. No obstante, la muerte de Santiago no fue en vano, motivó una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La Iglesia, aunque acosada, comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria, y eventualmente, a los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró suelo fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuaba su labor, discreta pero vital. Aunque las Escrituras proporcionan pocos detalles sobre sus actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también desempeñó un papel significativo en la difusión de la fe.
Su entrega silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un periodo de incertidumbre y desafíos. La historia de los dos, cada uno con su propio trayecto y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones posteriores de cristianos. Ellos representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia, uno, llamado a un papel público y un final dramático, el otro, a una aportación más silenciosa, pero no menos importante. Al reflexionar sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el Menor, somos rememorados de que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno de ellos, a su manera, abrazó el llamado de seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública enfrentando la espada del verdugo o en las sombras discretas, pero esenciales, del servicio fiel. Sus historias continúan resonando en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivenciar y testimoniar nuestra fe con coraje, amor y fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, en Galilea. Pedro era pescador de oficio cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre, antes Simón, fue cambiado posteriormente a Pedro, que significa roca o piedra, representando la solidez de la fe que mostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo apasionado, a menudo impetuoso, pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de prodigios, como la caminata sobre las aguas, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la última cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Su rechazo de Jesús durante la prisión es un episodio destacado, seguido de un profundo arrepentimiento y restauración por el propio Cristo tras la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el inmenso territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Eventualmente, estableció su domicilio en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es atestiguado en los Hechos de los Apóstoles, donde juega un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue devorada por un gran incendio, que desencadenó una serie de eventos. El emperador Nerón responsabilizó a los seguidores del cristianismo por el incendio y dio inicio a una persecución implacable contra ellos. Pedro acabó siendo detenido y condenado a la pena de muerte. La tradición relata también que Pedro pidió ser crucificado de manera invertida, cabeza abajo, por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy reposa la majestuosa Basílica de San Pedro. Se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por todo el mundo. Su muerte es considerada como un testimonio valeroso y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia nos cuenta que, durante esa persecución, muchos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones atroces, pero la fe de la comunidad permaneció firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de coraje y sacrificio de líderes como Pedro. Conforme las llamas de la persecución ardían, la fe de los cristianos se esparcía con aún más ímpetu, una llama indomable que desafiaba la opresión y la muerte. La visión de Pedro, de ser crucificado cabeza abajo, como narra la tradición, no era solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta decisión refleja la transformación profunda que ocurrió en la vida de Pedro desde aquel primer encuentro en las orillas del mar de Galilea. El pescador impetuoso se había convertido en el pilar de la Iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaban a innumerables otros en el camino con Cristo. Su muerte no fue el fin, sino un nuevo inicio. La historia de Pedro, con sus fallos y victorias, se convirtió en una fuente de inspiración y ánimo para todos los cristianos. Su trayectoria, marcada por la negación y la restauración, por la valentía y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso el corazón más débil. Al parecer, el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago.
A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su aportación y legado son trascendentales. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un deseo auténtico de comprender los secretos del reino. Tras la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio, particularmente en las zonas de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde es reconocido como autor de una carta breve y poderosa dirigida a los cristianos. En esta epístola, exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narrativa sugiere que fue asesinado, junto con Simón, por apedreamiento. Otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado con hachazos, una forma brutal de ejecución en aquel tiempo. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es frecuentemente considerada como un testimonio de su entrega y fidelidad a Cristo. Es venerado como uno de los santos protectores de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las circunstancias más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo en la sombra de otros apóstoles más destacados, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su camino como discípulo. Andrés es frecuentemente asociado a momentos claves en los evangelios, como la multiplicación de los panes y peces, donde presentó un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en medio en la manifestación del poder divino. Su relevancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde se le menciona constantemente entre los primeros. Tras la muerte de Jesús, continuó la propagación del cristianismo primitivo. Su peregrinación misionera lo llevó a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se le considera el creador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. No obstante, su crucifixión tiene una característica única: fue clavado en una cruz en forma de X, que más tarde se conocería como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta forma, pues creía que era indigno de morir de la misma manera que Jesús. Sus restos mortales fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde se dice que el barco se hundió. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús para seguirlo. Su distinción específica en los evangelios, a menudo referido como Felipe de Betsaida, destaca su origen y ayuda a distinguirlo de otros con el mismo nombre. Felipe es frecuentemente asociado a episodios notables en la narrativa bíblica. En uno de esos episodios, Jesús pide a Felipe resolver la cuestión de alimentar a la muchedumbre, desafiando su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable. Evalúa la situación considerando los medios materiales disponibles y responde a Jesús, diciendo: 200 denarios de pan no son suficientes para que cada uno reciba un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma los panes, agradece a Dios y distribuye a la multitud de manera milagrosa. Los panes y peces se multiplican, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños, con 12 cestas de sobrantes recogidas. Incluso después de la muerte de Jesús, Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde realiza prodigios y bautiza a muchos en nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol. Las narraciones sobre su muerte se basan principalmente en tradiciones de la Iglesia, y no existe un consenso claro sobre los detalles. Los relatos cuentan que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, en el año 80 después de Cristo, durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un compromiso fervoroso con sus principios. Poco se sabe sobre la vida previa de Simón antes de su llamado por Jesús. Su designación celote sugiere una posible asociación con el grupo político religioso de los celotes,
conocidos por su dedicación apasionada a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un ferviente celo patriótico antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son limitados en las Escrituras. La mayoría de los relatos afirma que Simón fue brutalmente torturado. Su cuerpo fue desollado y partido en dos durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su encuentro inicial con Jesús se describe en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús y éste lo saluda como un hombre sin engaño. Tras la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó por la India para predicar el Evangelio. Tuvo éxito en convertir a muchas personas al cristianismo, lo que atrajo la atención del rey Astíes, quien era pagano. Indignado por la predicación de Bartolomé, ordenó su arresto y ejecución. En cuanto a la muerte de Bartolomé, las informaciones históricas son escasas y la tradición cristiana ofrece algunas narrativas variadas. Una de ellas relata que Bartolomé enfrentó el martirio por decapitación. Por otro lado, la tradición cristiana ortodoxa tiene una narrativa peculiar sobre la muerte de Bartolomé. Según esta tradición, en el año 51, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo, por su negativa a renunciar a la fe en Cristo. Su piel fue mostrada públicamente como advertencia a otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista, antes de su llamado por Jesús, era conocido como Leví, un cobrador de impuestos en Cafarnaúm. Su profesión lo situaba en una posición a menudo despreciada por la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó para seguirlo. Su aportación más duradera fue el registro escrito de su testimonio en forma de evangelio, que se convirtió en parte fundamental del Nuevo Testamento. Según tradiciones cristianas antiguas, Mateo continuó predicando el evangelio tras la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, actual Irán. En cuanto a su muerte, hay varias narrativas. Sin embargo, la tradición más extendida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, ubicada en Etiopía. Habría sido asesinado por espada, su vida siendo un testimonio de su fe en Jesucristo. Mateo, el apóstol y evangelista, dejó un impacto profundo en el cristianismo. Su evangelio sigue siendo una fuente vital de sabiduría y orientación, y su vida sirve como un modelo de cómo la gracia transformadora de Dios puede cambiar el corazón humano y usarlo para la gloria del reino. La historia de Mateo es un recordatorio de que Dios convoca a todos, independientemente de su pasado o estatus social, para participar en su obra salvadora en el mundo. Tomé, también conocido como Tomé Dídimo o Tomé el Gemelo, es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente un pescador en Galilea, Tomé ganó relevancia en los evangelios por su sinceridad y, a veces, por su duda en creer en eventos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que podría haber sido gemelo, aunque la identidad de su supuesto gemelo no se menciona específicamente en las Escrituras. Tras la muerte de Jesús, Tomé expresó incredulidad sobre la resurrección y declaró que solo creería al tocar las heridas de Jesús. Este escepticismo le valió el sobrenombre, Tomé el Incrédulo. El encuentro de Tomé con Jesús, donde es invitado a tocar las heridas, culmina en su confesión de fe, proclamando, «Mi Señor y mi Dios». Esta transformación destaca no solo la compasión de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas y encontrar una fe profunda. Las informaciones sobre la vida posterior de Tomé son limitadas. Las tradiciones cristianas sugieren que se involucró en misiones en la India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narrativa, Tomé fue asesinado por lanzas en Chennai, en la India, tras una misión de evangelización exitosa. Judas Iscariote, el traidor. Por último, Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición, es una figura prominente en los evangelios como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Judas era originario de la ciudad de Queriot, lo que le otorgó el sobrenombre Iscariote. Poco se sabe sobre su vida antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su designación como uno de los 12 apóstoles indica que inicialmente compartía el llamado y propósito común a los demás seguidores de Cristo.
El momento trágico que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena. Según se registran los evangelios, Satanás entró en Judas, llevándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Luego, identificó a Jesús a los líderes religiosos con un beso, señalando a quien debía ser arrestado. Lo que motivó la traición de Judas sigue siendo una cuestión compleja y especulativa. Algunos apuntan a posibles desilusiones o expectativas no cumplidas con respecto al reino terrestre que esperaba, otras teorías sugieren motivos financieros o influencias malignas. Tras la traición, la vida de Judas entró en una espiral de tragedia. Al darse cuenta de las consecuencias de su acto, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero incapaz de lidiar con la culpa y el arrepentimiento, Judas terminó suicidándose. La tradición cristiana a menudo destaca el destino trágico de Judas como un recordatorio de la seriedad de la traición, pero también arroja luz sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte por ahorcamiento, según los relatos, ocurrió en un campo conocido como Campo de Sangre o Campo del Alfarero. Esta área fue adquirida con las 30 monedas de plata que Judas devolvió. Ubicada cerca del Valle de Hinnom, en Jerusalén, el campo de tierra era originalmente un terreno yermo destinado al entierro de extranjeros y criminales. Los líderes religiosos adquirieron este terreno con el propósito específico de enterrar a extranjeros que fallecían en la ciudad. Denominado Campo de Sangre, el nombre evoca la sangre de Jesús, que, según la narrativa, fue derramada como parte de la traición de Judas. Además de su simbolismo ligado a la traición, el campo se convirtió también en un símbolo de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote es relatada en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios de Mateo y los Hechos de los Apóstoles. Las narrativas varían ligeramente en detalles, pero coinciden en el mismo desenlace trágico. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 a 5, tras traicionar a Jesús, Judas se arrepintió e intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, ellos rechazaron el dinero. Agobiado por el remordimiento, Judas arrojó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. El relato en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, ofrece una versión ligeramente diferente. Describe que Judas, tras el arrepentimiento, durante una caída, tuvo su cuerpo destrozado, derramando sus entrañas. Estas narrativas, a pesar de las pequeñas diferencias, apuntan al mismo final trágico. Esta triste conclusión está marcada por un remordimiento profundo y desesperación, convirtiendo la historia de Judas en un recordatorio solemne de las consecuencias de la traición y el peso del arrepentimiento no acompañado de esperanza y perdón.